Buen día, maestros y compañeros. Como parte de nuestro proyecto final de la materia de modelación del movimiento, presentaremos a continuación un video en el cual daremos a conocer la explicación paso a paso y detallado de todo el proceso que conllevó el armado de nuestro sistema piñón-cremallera, además de la creación de un programa el cual simula el movimiento de un coche. Al inicio del bloque vimos el sistema piñón-cremallera. Este nos ayuda a entender el desplazamiento angular del volante que se convierte en desplazamiento tangencial y finalizando en el desplazamiento angular por parte de las llantas de un vehículo. El piñón cremallera, como su nombre dice, está formado por dos tipos de engrane, un piñón, el cual es el engrane con menor magnitud de todo un sistema mecánico, y por último, la cremallera, que es un tipo de engrane el cual se caracteriza por convertir el movimiento circular de rotación de un engrane en uno lineal rectilíneo. Esto debido a que el engrane es una barra dentada. La conversión de movimiento que la combinación de estos dos engranes crean han logrado darle dirección a un automóvil. Dentro de un automóvil es sencilla. La barra dentada, es decir, la cremallera, que se desplaza lateralmente en el interior de la carcasa de la caja de dirección, es accionada por el piñón, el cual se encuentra en el eje del volante. Los extremos de la cremallera están unidos a unas rótulas para poder conseguir un movimiento en las llantas. Para que el engranaje sea posible y el piñón pueda deslizarse sobre la cremallera, es preciso que tanto piñón como cremallera posean el mismo módulo. Durante la segunda semana del bloque se realizó el prototipo del piñón cremallera, para así poder observar y aprender durante la construcción y la obtención de datos en un modelo a escala del mismo. La maqueta presentó ciertos problemas, ya que no sucedía ningún movimiento y no era posible que la cremallera se desplazara. Cabe destacar que además de las piezas proporcionadas, fue necesario el uso de pegamento cola loca. Esto debido a que en un principio el mecanismo se prensaba e impedía el movimiento del sistema sobre el volante. Es por esto que el uso del pegamento en la parte del piñón y el volante nos permitió hacer uso de una tuerca como un eje, logrando así el resultado esperado. Durante el transcurso del reto, nos percatamos de que el desplazamiento de la cremallera es igual al arco de giro que el piñón recorre sobre la cremallera. Con esto podemos determinar que una vuelta completa por parte del piñón sobre la cremallera, su desplazamiento va a ser igual a 2pi por radio. Esto se debe al perímetro del piñón. Realicé una entrega de investigación donde definimos las ecuaciones que nos ayudarían en el planteamiento del código. En cuanto al planteamiento de las ecuaciones, estas eran sencillas, debido a que consideramos un ambiente con muy pocas condiciones, es decir, no contamos con aspectos como el desgaste que sufre cada una de las llantas, lo que hubiese complicado diversos cálculos. Como parte del reto, se nos pidió un programa de MATLAB para simular el movimiento de un auto. Con ello se busca que nosotros como alumnado integremos nuestros conocimientos de física y programación para la realización de dicho programa. El reto fue realizado en tres partes: el código en cuestión, agregar ventanas emergentes para una visión más cómoda para el usuario, asimilando programas más reales donde el código no es visualizado sino sus datos de entrada y de salida, en este caso las gráficas, y como parte adicional la simulación de un movimiento más real tomando en cuenta el ángulo que se crea en la rueda delantera, donde solo en caso de ser un ángulo igual a cero el movimiento será tangencial, en caso contrario será angular. Con ayuda del profesor el código fue seccionado en sus distintos pasos, tales como datos de vehículo, en nuestro caso fue el Mini Cooper S Classic, ciclo para realizar 5 movimientos, esto con ayuda de la función for, función que permite la realización de ciclos dentro de MATLAB. Anterior al inicio del ciclo se configura la coordenada de origen con punto 0,0, esto para las funciones que sean graficadas. Dentro de dicho ciclo for se encuentran las ventanas emergentes que aparecerán al usuario, donde preguntará por los siguientes tres parámetros: porcentaje de fuerza del motor, ángulo del volante, este será convertido a ángulo de ataque, primero siendo transformado en distancia tangencial y de nuevo ángulo mediante las siguientes ecuaciones. Hacemos uso del arco coseno debido a la siguiente relación entre el movimiento de la cremallera y el brazo, donde la fórmula trigonométrica que involucra el ángulo hipotenusa y cateto opuesto es seno, lo que despejada nos queda arco coseno. Anteriormente a la variable de ángulo de ataque se le da un valor de 0, por lo que es necesario realizar la suma de la variable. Recordemos que en los programas de programación se sobreescribe la variable con esta misma. Y como último parámetro, este pregunta por el tiempo. Después, nuestro programa continúa con la sección de Euler. En este caso necesitamos el método de Euler para determinar nuestras variables dependientes del tiempo y así tener una trayectoria más acertada del carro. En este caso, el intervalo de tiempo que va a ir cambiando es 0.25, que es bastante grande, considerando que para que sea más exacto debe ser más pequeño. Pero bueno, aquí empezamos con nuestro ciclo for, que es para que vaya aumentando este intervalo de tiempo conforme hace todo esto. Y bueno, aquí tomamos la fuerza de arrastre, la aceleración, la velocidad y el ángulo de giro, que en sí es más dependiente de la velocidad.
y el desplazamiento, y por último la posición final, son las variables dependientes del tiempo o dependientes entre sí, como es el caso de la posición final, el ángulo de giro, pero todo esto nos brinda que nuestra gráfica sea más exacta. Y finaliza realizando las gráficas. En este caso, para la gráfica primero se necesita determinar la figura, pero eso se encuentra más arriba, donde se define lo que va a ser la figura que tendremos más abajo. Después tenemos acá los límites de los ejes X y Y, que van a estar siendo utilizados acá abajo, para que vaya aumentando respecto a cómo cambian las variables, que ahorita lo vamos a ver en el gráfico. Tenemos el ciclo for para que vaya aumentando punto por punto, el subplot que nos permite mostrar diferentes gráficos en una misma ventana. Tenemos la fila, la columna y la posición en la que se encuentra esa gráfica, el hold on para que vaya deteniendo los puntos, y el plot, que es en sí el que muestra la gráfica con las variables dependientes en X y Y, y el color, que bueno, es selección, los límites en este caso, y el título de la gráfica, el título del eje X y del eje Y. Y en sí eso se repite para las demás gráficas y obtenemos algo más o menos así, que en este caso está corriendo diferentes valores, pero esta es nuestra simulación de la velocidad, posición, aceleración, fuerza del motor y fuerza del arrastre de un Mini Cooper.